Hola, ¿cómo estás? Nos reencontramos en este espacio que llamamos El Entrevistador y vamos a dialogar en un par de bloques con el doctor Enrique Deniri. La primera parte de historia, de efemérides del mes de agosto. ¿Qué tal, Enrique? Bien, Rubén. Bueno, me Bien. alegro, me alegro. Vamos a arrancar con el día 7 de agosto, pero del año 1680. Milicias de correntinos y misioneros, bajo el mando del maestre de campo Antonio Vera y Mujica, asaltan y desmantelan la colonia del Sacramento. Gran problema. Ahora se cumplen 250 años de la creación del virreinato. El virreinato fue creado específicamente para poder tener un antemural de la expansión portuguesa, que a partir del Tratado de Tordesillas se metieron adentro, igual fueron penetrando cada vez más. Y la colonia de Sacramento, oh qué casualidad, está creada enfrente de Buenos Aires. O sea, era el lugar por el que el contrabando venía, ¿no es cierto?, ¿de dónde? ¿Y quiénes eran los grandes, los que fabricaban porquerías modelo chino o Corea? Los ingleses. Uh-huh. Y eso venía de contrabando y entraba por ese lugar, ¿no es cierto? Y digamos, los porteños, el contrabando es la actividad más ilustre y más antigua, la industria más maravillosa que ha tenido. Todo el mundo ha hecho contrabando. ¿Quién no fue a Paraguay de nosotros y vino contento porque encontró alguna cosita que acá no había? Así es. Es histórico, lamentablemente. Y esa colonia entonces era el nodo, el punto focal de la penetración comercial en el Río de la Plata. Y bueno, entonces cada 2 por 3 los americanos, o sea, los españoles americanos, íbamos y la destruíamos, o la tomábamos, o la intercambiábamos. Y después, para negociar en Europa, la utilizaban y de vuelta ya que devolverse a los portugueses. Que nunca. Me acuerdo de una frase de Pedro de Ceballos, una de las últimas veces que él se metió, lo pararon, por eso que no siguió, pero que es con dolor en el alma que devuelvo lo que mis armas han conquistado. Le sacábamos a garrotazos lo que habían conquistado y había que devolvérselo después. La diplomacia es mucho más menos, digamos, dolorosa que la guerra, pero en eso nosotros somos unos salames comparados con los portugueses. Es una de tantas veces, y una de las veces que fuimos con los que teníamos de aliados, que eran los guaraníes, que detestaban a los portugueses porque eran los que venían con las bandeiras y se los llevaban como esclavos. Ese mismo día, 7 de agosto de 1840, fuerzas enviadas desde Entre Ríos por Echagüe, por Guayquiraroy y Mocoretá son derrotadas en Sauce. Otra constante. Los correntinos teniendo que defenderse de sus vecinos. Ajá. Y los vecinos más complicados que tenía Corrientes eran 2. Por un lado los paraguayos, por el otro lado los entrerrianos. Uh-huh. Siempre pelea con los vecinos, ¿no? Sí. Por distintos motivos. Y bueno, es que siempre es así. El que le tira cosas por la tapia a uno es el que le pega al perro, el que estaciona mal el auto. Siempre es el vecino, ¿no? Así es. Yo tenía un amigo cuando yo estaba en el ejército que decía: hay que declararle la guerra a Trinidad y Tobago. ¿Se acuerdan cuando ese campeonato de fútbol? Sí. Que Trinidad y Tobago es un punto en el medio del Caribe, que bueno, total, acá no van a venir, son muy chiquititos. ¿Se acuerda del hincha de Camerún? Sí, claro. También a declarar la guerra al hincha de Camerún, no hay problema, ¿no? Una cosa así, pero no le busques pelea a tu vecino, ¿no es cierto? Sobre todo si es un grandote, o más grande del mundo. Claro. No es una buena idea, me parece. Así una es. cosa es que lo haga Estados Unidos y que lo hagamos nosotros. Así es. Bueno, el 8 de agosto de 1776 se expide la Real Cédula que erige el virreinato del Río de la Plata. De lo que estábamos hablando, de que ahora se cumplen 250 años. La pregunta es, porque todos hemos jugado con los Rasti, ¿no es cierto? Sí. Ahora tienen otro nombre, no sé cómo que se llaman.
Pero el Rasti lo mantengo armado o lo desarmo. Si fuésemos el virreinato, la extensión territorial, si todo eso fuésemos nosotros, no sé si la capital estaría acá en Montevideo, donde, qué potencia que seríamos, ¿no es cierto? No fue una buena idea. Hay un mexicano que siempre habla de eso, que es un Zunegui, que él señala que le echa la culpa a Bolívar, no solamente a Bolívar, ¿no es cierto?, de haber partido en 20 pedazos lo que era uno solo. Y en geopolítica, la primera condición es el tamaño. Cuanto más grande soy, más poderoso puedo llegar a ser. Así es. Pasamos al año 1820, un 8 de agosto. Al frente de su ejército arriba a San Roque el general Francisco Ramírez. Su presencia asegura el pronunciamiento a favor suyo de la ciudad capital. En ese mismo día, el cabildo subordina el mando militar en manos de José Fernández Blanco. También pone en prisión a los artiguistas más destacados. Una cosa que ha tenido históricamente Corrientes es la capacidad de su clase dirigente para enjuagar y guardar la ropa, ¿no es cierto? Urquiza, frente a Goya, ya con todos sus soldados, lo van y le preguntan, how much? ¿Cuánto cuesta que usted no entre? Y le llevan, digamos, los baldes de cuero con las monedas de plata para pagar, digamos, vamos a pagar mejor un gran... O sea, eso es lo que representó que Corrientes nunca fue arrasada, como sucedió con el noroeste. Lo que le pasó al noroeste cuando después los coroneles de Mitra, todo eso, bueno, en cambio los correntinos negociaron. Y no es una mala idea. Por ahí si no quedará como para andar haciendo poemas épicos, pero bueno, ahí pasa lo mismo. La gente de Corrientes lo trató mucho mejor a Ramírez, que entraba como conquistador, que a Artigas, que vino de buena manera. Bueno, el 8 de agosto siempre, pero en 1846 se suscribe en Alcaraz un tratado de paz, amistad y buena inteligencia entre Corrientes y Entre Ríos. El acuerdo conviene la observación por parte de Corrientes del Tratado del Litoral del 4 de enero de 1831, que confía a Rosas las relaciones exteriores. Juan Madariaga había caído prisionero de Urquiza en Laguna Limpia. Y como era un pico de oro, hablaba bien y mucho, de alguna forma lo convenció de que, porque además estaba sintiendo el filo del violín y violón en su garganta, de que podía negociar con los hermanos, inclusive para echarlo a Rosas, que era el jefe de Urquiza, ¿no es cierto? Entonces hacen un tratado que tiene una parte pública y una parte secreta. La parte secreta era una cosa que le convenía mucho. Corrientes no iba a entrar en ninguna guerra, digamos, y no iba a formar parte de la confederación en ese sentido. Y claro, cuando de eso se enteró Rosas, pues puso el grito en el cielo, lo presionó Urquiza, en fin. Pero el tratado era un tratado que era... representaba que la guerra contra Rosas terminó ahí. Eso, un poco desde el punto de vista ético, es que lo echaron al general Paz, se acabó, venían preparados para luchar contra Urquiza y no quedaron como grandes amigos y listo, Urquiza por su lado, Corrientes por el otro. En ese momento fue una cosa beneficiosa y que estaba dentro de lo que eran los modus operandi normales de Corrientes. No era precisamente la conducta más heroica, ni la más brillante, ni la más... Pero desde el punto de vista político, y bueno, era un arreglo que a Corrientes le convenía. Y fueron los que lo propiciaron. Perfecto, Enrique. Vamos a hacer una breve pausa y después vamos a hablar de temas que nos tocan a todos en esta vida por momentos difíciles. Espacio que llamamos Filosofando en el entrevistador. ¿Le parece? Me parece perfecto. Regresamos. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber
y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. InfoDuarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. ¿Qué te apuesto a que nunca hablaste con tus hijos de apuestas ilegales online? ¿Qué te apuesto a que crees que tu hijo nunca apostó? En Argentina, 1 de cada 4 adolescentes de entre 12 y 17 años apostó de manera ilegal en línea y el 72% reconoce que esto ya se convirtió en un problema. Escúchalos, acompáñalos y crea un entorno seguro de charla. Hablar con ellos es empezar ganando. Gobierno de Corrientes. Lotería Correntina. La provincia se prepara para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño. El gobernador Juan Pablo Valdés convocó a la Junta Provincial de Defensa Civil y el Comando de Operaciones en Emergencias para coordinar la planificación de la respuesta y asistencia ante las fuertes tormentas que se esperan. Entregamos fondos a cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia para reforzar equipamiento y materiales. Junto a los municipios, trabajamos en la capacitación y seguimiento de los protocolos de atención, alertas y monitoreo. Y avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento del agua en los puntos críticos de la provincia. El clima no se puede controlar. Por eso, prepararnos es tarea de todos. Gobierno de Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. InfoDuarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. InfoDuarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Se dice que las personas más felices en la vida son las que nunca dejan de aprender. ¿Es así, Enrique? Yo creo que sí. Creo que hay gente que pasa por la vida como si fuesen plantas, o sea, vegetales, pero la persona que tiene cierta educación no puede dejar de aprender. Y aparte aprende ¿de quién? De los demás, de sí mismo, ¿no es cierto? Si usted, no sé usted, yo a la mañana cuando me levanto me quedo sentado en la cama pensando en el día que me espera. A la noche, antes de dormirme, me quedo sentado en la cama pensando en qué hice y cuántas cosas hice mal, que lamentablemente a la edad que tengo, siempre son más que las que me gustaron, ¿no es cierto? La autocrítica siempre es temible. Pero sí, siempre, y aparte, ¿qué aprendí hoy? ¿No es cierto? Hay veces, nadie puede decir que no aprendió nada.
Que no lo quiera reconocer puede ser, pero todos somos maestros y tenemos maestros. Justamente la pregunta que viene a continuación tiene algo que ver con lo que usted está comentando, ¿no? ¿Alguna vez sintió que se traicionó a sí mismo? Casi todos los días. La cantidad de veces que uno piensa, aparte, no sé cómo plantearlo esto, pero de todos los objetivos que uno tiene, hay un momento que usted sabe que no va a conseguir lo que usted quería. Se da cuenta de, bueno, yo voy a llegar hasta acá, más ahí de eso no. O sea, yo nunca voy a ser un Meder, por más que me guste la historia, por más que trabaje, por más, no, nunca. ¿Y eso no es autolimitarse acaso? No, reconocer los propios límites no quiere. Se lo voy a decir con un ejemplo militar. Saber que usted va a perder no lo justifica para no pelear. Porque si no es un partido de truco, yo tengo 3, vos tenés 2, gané yo. Ah, tenés razón, ganaste vos. No, claro. No es así. Y con estas cosas pasa lo mismo. Aparte, me parece que hay que ser, yo siempre digo, en ese sentido digo lo mismo, hay que saber formar la fila. Este está delante mío, tiene que ir atrás, anda para atrás vos. Pero vos pasás adelante porque te corresponde. Nosotros somos un pueblo muy envidioso. Eso creo que lo hemos heredado de los españoles. Y con un alto porcentaje de resentimiento por la vida me engañó, por las dudas, ¿no es cierto? Pero somos muy envidiosos, eso lo dijo Unamuno, ¿no es cierto? El español es cainita. O sea, me arranco mi ojo con tal de que vos te quedes ciego. Y somos muy parecidos a eso. Si no, hay una falta de generosidad, es duro decirlo, pero es así. Creo que hemos perdido mucho en ese sentido. En otra época éramos un poco mejores. Pero no sé, o sea, yo creo que si es cuestión de traicionarse a sí mismo, y cada vez que uno hace algo, en el balance después de haberlo hecho, está la pregunta esa debe ser de rigor. ¿Hice con lo que debía? ¿Hice menos, hice más o me traicioné? Porque las veces que uno no es solamente no hace lo que debería haber hecho, sino que sí, es una buena pregunta esa, muy dura. Ponemos sobre la mesa una palabra que siempre está en nuestras charlas, el famoso mérito. Esto que usted comentaba, la fila, ¿no? A vos te corresponde estar adelante, tenés que estar, pero vos no podés estar a mi lado, tenés que estar atrás. Andá para atrás, sí, ¿no? Por supuesto. Y eso creo que cada vez tiene menor vigencia, al menos en la sociedad argentina, ¿no? Sí, porque todo el mundo se busca rodrigones, o sea, acomodos. Sí. O sea, la palanca, el acomodo por encima del mérito son lo más común. Con el agravante de que también ha entrado en un grado terrible el nepotismo. O sea, yo creo que ¿en quién puede confiar uno más que en sus amigos? No sé, que en sus parientes. ¿Quién más queda? Ahora, el progreso era, digamos, por ejemplo, qué sé yo, cuando yo vivía en Buenos Aires, hay cosas que allá eran impensables. O sea, que un tipo lo tuviera al hijo o al hermano trabajando con él, era una cosa que se presumía ya desde el vamos que eso había algo que no andaba. En cambio, ahora hay estructuras que son prácticamente pymes familiares. De gente que está ahí, el tío, la prima, el hermano, la hermana, la esposa, la amante, la querida, como lo quieras llamar, están todos ahí. Y a nadie le sorprende demasiado. Y convivimos con eso, ¿no es cierto? Una manera también muy común de llegar a un determinado lugar de trabajo, de poder, pasa porque yo soy más valiente o soy bareté, como dirían nuestro hermano paraguayo, ¿no? El problema es que el mérito no juega para nada en eso. Hoy estaba leyendo que hay un chico de 13 años que es
es de la India o de Corea, no sé de dónde, que es tan brillante que ya es profesor a los 13 años, ya se recibió, pasó todo el cursus honorum de Harvard, Oxford. Eso es indiscutible. Pero los demás, el problema es, yo siempre hablo bueno, ahora se habla mucho de eso, el podio. El podio es ese famoso aparato de madera en el que se para la gente, ¿no es cierto? Número 1, número 2, número 3. Suelen ser indiscutibles. Digo suelen ser porque yo recuerdo cuando los ingleses, por ejemplo, a un nadador que estaba por batir el récord de cruzar el Canal de la Mancha, que era un argentino, le dieron, mientras lo iban a abastecer, le dieron una cosa que lo descompuso y tuvo que dejar. O sea que pero en general es lo más, salvo que haya doping, una cosa así, es bastante limpio, se puede ahí y lo demás, porque el problema no es ese, el problema es el número 20, el 25, el mediocre, el que está en el medio. Ajá. Ese es el que pasa desapercibido, ahí es donde, bueno, mira, me hace falta un lugarcito para mi primo, un lugarcito para... Entonces son estructuras que son, y uno tiene... el problema es la capacidad que estamos adquiriendo para aceptar eso como si no fuese... Bueno, claro, para naturalizar lo que está mal. Para naturalizarlo. Se está haciendo carne, esencia eso. Ajá. Uno en la vida, yo creo humildemente que debe dejar una huella, palabra que usted mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Qué importancia le da eso? Total. Porque además usted mide qué es la huella, cuál huella quiere dejar. O sea, yo siempre le decía eso a mis alumnos para hablar de la historia. Yo voy a vivir, pongámosle, 85 años, 84, 81, capaz que me muero mañana. Bueno, ¿cuánto tiempo me van a recordar a mí y quiénes? ¿A cuánta gente recuerdo yo antes? Para el término medio de la gente, siempre es lo que ya estaba cuando él nació y nunca es lo que va a pasar después que él muera. Esa es la eternidad. ¿Cuál es la eternidad que uno se plantea? Creo que la eternidad, por ejemplo, para los tipos como yo, que queremos dejar alguna cosa escrita y puesta en una biblioteca, ahí está la eternidad. Ajá. Que dentro de 50 años, porque aparte, nadie puede, por ejemplo, a mí que yo presenté libros en la Feria del Libro, no me interesa eso, porque eso es ahora. ¿Qué va a quedar dentro de 50 años? ¿Quién va a leer ese libro? Esa es la eternidad, en definitiva. Ajá. A mí que estoy en este tema de la historia me interesa eso. A Patidudo le gustaba tener la caja, tirarse de arriba de un trampolín adentro de sus doblones, ¿sí? Monedas de oro, y para la eternidad para él era eso. ¿Cómo se llama? Rockefeller fue el tipo que inventó un instituto para que... No era un filántropo, hizo ese instituto para que investigara la enfermedad que él tenía. Claro. Creo que era el corazón, una cosa exactamente. Así. Entonces, bueno, ¿cuánto vale que yo no me muera? El primer día que no queríamos, se murió igual. Ajá. Todavía no hubo nadie que haya podido volver. Pero sí, yo para mí es total eso, sobre todo porque por lo menos que uno puede recordar también a un gran malvado, ¿no es cierto? Stalin era un monstruo. Claro, claro. Sí. Y por ahí con el paso... O sea, una huella buena o mala. Por ahí con el paso del tiempo lo rescatan, porque ahora Stalin se está viendo siendo reivindicado. Lo que estaba viendo ahora de el fenómeno de los paraguayos. Paraguay está... esto lo dijo Shimon Peres, cuando era ministro de Israel, primer ministro, que dijo, primero se pelea en el campo de batalla y después en los libros de historia. Bien, estamos viendo cómo terminó la guerra, ganamos, de buena o mala manera, pero ganamos. Y ahora, sin embargo, los paraguayos están... Claro que yo admiro y amo al Paraguay de chiquito, porque como soy pariente y hispano, que yo me enseñaron, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía un jefe que yo tuve. Convertir a Solano López en una maravilla y es un poco... Sin embargo, ahora está pasando eso. O sea que ni siquiera, o sea, lo que estamos hablando, esa eternidad que es la que el hombre puede conquistar,
Puede venir inclusive después de haber sido un gran monstruo perseguido no sé cuánto tiempo, y de repente un buen día empieza una reivindicación y se convierte en un prócer. Así es, así es. Así que bueno, eso es lo que... Pero yo creo que para mí el tema del después, y es total. O sea, total, aparte cuando uno más viejo es, más cerca está el más allá y más atrás está quedando el más acá, ¿no es Así cierto? es. Así que me parece de un gran valor eso. ¿Le tiene miedo a la soledad? No, yo no tengo vida social, no, y no la tengo porque además no me interesa. No, digamos, no tengo grandes expectativas, salvo de que no es que yo no quiero hacer grandes viajes, no me gusta viajar, así que he pasado una gran parte de mi vida solo, digamos, yo me iba, teníamos una casa en el Delta, me iba y estaba solo 10, 15 días, lo que hacía era pescar, remar y nadar, y leer, y nada más, y no había nadie, y ni siquiera había luz eléctrica, todo con la lámpara o el farol sol de noche, y me sentía muy bien. Después, o sea, lo cual no quiere decir que no disfrute la compañía si la tengo, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que el ser humano a término medio le tiene miedo a la soledad. Ajá. Y se va a pasar la eternidad solo cuando muere. Enrique, la última. Cuando usted era joven o chico o niño, a lo mejor se planteó, como lo hicimos casi todos, unas, digamos, ciertas conquistas o triunfos o metas en la vida, ¿no? ¿Pudo cumplirlas? No, yo soy un gran fracasado. O sea, en el sentido de, digamos, yo no le doy valor a las cosas que conquisto. El problema de no poder valorar lo que uno hace, o sea, la autoestima es una cosa que, esa es la conquista más importante que me hubiera gustado lograr y no lo he logrado. Yo hago una cosa y después al mediodía, a las 12 horas, a los 3 días, y esto no vale nada. Si lo hice yo, ¿qué valor tiene? Me hubiera gustado tener un ego un poco más cultivado, pero no lo tengo. O sea, creo que los demás no se dan cuenta de eso. Por una razón muy sencilla. Como yo fui soldado mucho tiempo, soy asertivo. Sí. O sea, trataron de decir, ay, yo no sé si lucharé o no lucharé, qué duda tengo, no, Claro. porque tiene que pontificar. Pero la procesión va, el otro soy el doctor Merengue, ¿se acuerdan? Claro, el otro yo. La procesión va por dentro, ¿ya no? Sí. Ah. La conquista más importante, que es la de uno mismo, yo no la he logrado. Y tampoco me queda mucho tiempo detrás de eso, ¿no es cierto? Aparte, yo siempre digo, el tiempo que separa el pobre papá de este viejo de pesado, insoportable, son 2 años. ¿Cuántas veces uno ve eso, no es cierto? Hoy estaba mirando a la mañana, porque somos una cultura que... me gustaría escribir un cuento, ¿no es cierto? De por qué la vejez es un delito. Y esta época nadie sabe dónde meternos. Hay que hacerse perdonar todos los días el ser viejo. Y estaba mirando a un enfermero maltratando a una anciana en un geriátrico, vieja de miércoles, qué sé yo, y voy, ¿por qué no te morís? Y tirándola y Sí, no sé sí. qué. Lo pasaron por la televisión. Sí, sí. Y entonces, ¿estamos exentos de eso? Creo que no. Creo que cada uno de nosotros sabe, creo que las aspiraciones, ¿en qué momento uno deja de tenerlas? Yo tenía un profesor que le hablaba de las compañías de seguros. Decía que cuando uno es chico, se para delante del monumento a San Martín, mira, yo tengo un monumento como este, vas a ver. Con el tiempo se da cuenta que no le da para eso. Empieza a pensar en una cosa un poquito menos ambiciosa, ¿no es cierto? Un monumento sedente con la mano acá y un cartel al doctor Puffy por su obra, una cosa así. Pero se dan cuenta que tampoco le da. Entonces te empieza a pensar en algo todavía más
pedestre, ¿no es cierto? El banco de la iglesia, el libro de la biblioteca, con un libro donado por fulano, y bueno, eso sigue así hasta que se da cuenta de que termina, ¿no es cierto?, comprando un seguro para que por lo menos el día que lo cobran los hijos digan qué bueno que era papá. O sea, dejar algo, ¿no es cierto? Y dejar algo que alguien reconozca. Creo que somos seres que nos pasamos la vida buscando afecto y, ¿sabe? Debiéramos darnos cuenta de que la mayoría no lo va a lograr eso. Aparte, ¿cuánto tiempo? Antes capaz que se simulaba más. Yo me acuerdo de la época que iba con el crespón negro un año en el brazo, ¿no es cierto? Y el cementerio. Hay cosas que la gente conserva en Corrientes. Cuando uno va a una localidad del interior, no sé, acá nunca lo he pispeado eso, pero el Día de los Muertos, en el cementerio, los mexicanos van a comer arriba de la tumba del ser querido. Pero acá era que todo el mundo iba al cementerio, ¿no es cierto?, a celebrar a sus muertos. Cosas interesantes. Yo tenía, mi abuelo tenía una hermana, quedó viuda, y el mejor amigo del marido venía a hablar, entonces un día le dijo: ¿usted para qué viene tanto acá? Terminaron casándose, después ella lo mandaba al nuevo marido: allá anda vos a la tumba de Enrique a ponerle el yo estoy cansado, ¿no? Entonces se iba él y la iba a llevar las flores. Somos tan especiales los seres humanos. Así es. Nos vemos pronto, Enrique. Dios mediante. Muchas gracias. Pausa. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco. Vamos a ver y escuchar a continuación una entrevista que le realicé en los estudios de LT7 Radio Provincia de Corrientes al abogado, escritor y analista político Jorge Eduardo Simonetti. Jorge, se fue a Dorni. Si bien es cierto que ya hace unos días, pero nosotros tampoco veníamos juntándonos para charlar. Con el Colorado Santilli, ¿el gobierno recupera algo de aire? Sí, es indudable que ha recuperado algo de aire. No sé si en la visión de la gente, probablemente, qué sé yo, hace un tiempo que no veo encuestas concretas, pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se da un escenario de paridad. O sea, la reelección de Milei va a depender no tanto de Milei como que si del peronismo se encolumna detrás de un solo candidato, lo cual resulta bastante difícil a esta altura de los acontecimientos. Eso no significa que no vaya a suceder, pero por ahora, y no parece que vaya a suceder, que es que Kicillof no junta a todo el peronismo detrás de él. Y evidentemente que Santilli es una persona que se presta al diálogo, a la trenza, como se suele decir, la trenza política, y conversa permanentemente. Su función es conversar y convencer, digamos, y también estar en el toma y daca de entregar, sobre todo a los gobernadores amigos, de decir, para obtener los votos legislativos estamos hablando de darle ciertas prebendas, no personales, sino prebendas para el beneficio para las provincias. Cualquier provincia está necesitada de fondos, porque es un tiempo donde los fondos escasean, la coparticipación ya no es la misma de lo que fuera. Y bueno, Santilli creo que le da otra perspectiva. Y además que se terminó esa sangría
diaria de lo que significaba Adorni en el poder, una persona que es absolutamente desprestigiada y sobre todo con eso que nosotros acá en Corrientes llamamos parecía un angurriento, digamos, eso que llegan al poder hambrientos y con todo y se encuentra con la mesa servida de manjares y se empieza a engullir todo lo que encuentra a su lado. Así es la figura metafórica del angurriento, digamos. El hambreado. El hambreado, ¿viste? Que llega... es increíble las cosas que hizo, ¿no? Y que más que los montos, que también fueron importantes, pero más que los montos fue la actitud. Y yo creo que Javier Milei lo sostuvo por varias razones, entre ellos que lo que no se ha investigado todavía es de dónde salió ese $1.000.000 que más o menos importó las cuestiones de Adorni, los movimientos de dinero de Adorni. Porque el $1.000.000 no se saca de un sobresueldo que te puedan dar. Ya te voy a ganar 3 millones ponerle que le den 10 millones. Hoy, ¿qué son 10 millones mensuales? No son para comprar casa. No, te alcanza para vivir bien, nada más. Claro, exactamente. Entonces hay que ver de dónde salió eso. Yo tengo mi teoría al respecto, pero creo que ha hecho lo único que tenía que hacer alguien más o menos consciente, que es despedir en política. No solo hay que ser honesto, sino parecer honesto, como la mujer del César. Así es. Vos sabés que, no sé si lo escuchaste o lo leíste a Jorge Asís a propósito del tema de Adorni. Algo que me pareció, Jorge Asís, tu tocayo, es muy, muy, muy ingenioso. Sí. A veces analiza bien la política y otras veces no, ¿no? Pero en el caso de Adorni dijo, en la mesa de la corrupción, apenas Manuel Adorni se va mate. Y yo creo que sí. Coincido con eso, ¿no? También, totalmente, pero yo creo que en esa mesa, digamos, aunque se cebe mate, ese tiene el mismo rango tal cual que los que se llevan un peso, la parte del 100 león. o $1.000.000. Exactamente. Es un acto de corrupción. Exactamente, la corrupción y sobre todo cuando estamos hablando de la corrupción pública y de los manejos de los dineros de los demás. Creo que en eso no hay que hacer demasiada diferencia. Obviamente nosotros tenemos el contraste de lo que fue el kirchnerismo, sobre todo en estos juicios que avanzaron de Vialidad Nacional, de la causa Cuadernos, que en este momento se está desarrollando y que no tiene tanta publicidad porque, bueno, el Mundial y todo eso ha apagado del resto de las noticias, pero la causa Cuadernos es una causa formidable, grandísima, donde se nota un manejo de fondos efectivo y sobre todo que provienen de aquello que fue donde más subsistió la corrupción, que en la obra pública, ¿no? Hoy no hay obra pública, entonces la corrupción se ha trasladado a las oficinas, los lugares donde dan, por ejemplo, el caso de la oficina de discapacitados y todo eso, donde dan elementos y favorecen a proveedores a través de porcentaje, de sobreprecio, etcétera, etcétera. La vocería parece que causa un efecto especial en las personas, ¿no? Porque ahora el vocero, Adrián Rabier, parece ser un analista económico, ¿no? Y lo último que hizo, él como vocero, y esto vos lo sabés, lo que tiene que hacer es saber interpretar al presidente de la Nación y a sus ministros y dar a conocer a la opinión pública. Tiene que saber comunicar, sí, ¿no? Pero este muchacho se equivoca. Por ejemplo, hoy está en todos los diarios lo que dijo ayer. Habló de un dólar a 1.800 pesos en el corto plazo. Hoy estamos con un dólar a 1.510. sí. Mal puede pronosticar un vocero lo que va a pasar en un determinado plazo, Obvio. ocasionando en los mercados un estado de zozobra, Sí. de preocupación y hasta un desbarajuste.
decir un dólar a 1.800. Sin embargo, sigue en el cargo. ¿Es otro Adorni, Sí, tal vez? sí. Yo no sé si es otro Adorni, pero ¿cuántos funcionarios de este gobierno, digamos, que no tienen ningún tipo de entrenamiento y práctica de lo que es ejercer la función pública se han equivocado y han mostrado desconocimiento del ejercicio del cargo? Es efectivamente así como vos decís. El vocero tiene que interpretar y llevar el mensaje del gobierno, pero no hacer este tipo de anuncio, anticipo. Esto que hizo es lo peor que Sí, pudo haber una hecho. especulación. Una especulación que evidentemente en el mercado realmente impacta al momento, Ujú. porque yo, que soy, por ejemplo, que integro un mercado, voy a estar atento en decir, guarda, algo debe haber a 1.800, estoy tomando mi recaudo y empiezo Claro. a mover la maquinaria que acá en Argentina es muy evidente, digamos, cuando hay especulaciones y eso después trae otros efectos, como la inflación, ¿no? Hay que reconocerle a este gobierno que ha bajado, digamos, la inflación de manera importante y que en este momento, digamos, ha perforado el techo del 2%, bueno, pero está alrededor del 2%. Se pronostica que va a continuar un tiempo alrededor de ese. Pero yo quiero decir dos cosas, digamos, ¿no? Que la baja inflación, que es un dato macroeconómico, porque es macroeconómico importante, no ha, digamos, ha propiciado la evolución de ciertas industrias, pero no hay derrame hacia Ujú. abajo, ¿no? Así es. Y los bolsillos están muy flacos. Con la persona que te encuentres o con uno mismo siente en la vida propia, pero las personas que se encuentren, que han tenido que, y están teniendo que ajustar sus cosas y bueno, y endeudarse. Yo estuve leyendo, esta semana estuve leyendo un informe donde las deudas con los bancos, con las financieras, con tarjeta naranja, con Mercado Libre, con todo el monto de los préstamos que se han solicitado y de la mora que existe en ese esquema. Y eso es porque no alcanza el dinero, cada vez alcanza menos. Hay un tango que no me acuerdo bien cuál era, pero decía, donde hay un mango viejo Gómez hay que rasparlo con piedra pómez. Ujú. Viejo tango de la década del 30 debe ser. Esto es la razón, digamos, que también existió en la época del 1 a 1 de Caballo. Ujú. No hay un mango en la calle, no había un peso en la calle. No hay inflación, pero no hay un peso, ¿no? Claro, parar la inflación no es No es un valor en sí tal cual, mismo, no tal es un cual. valor en sí Tiene que ir mismo. agregado a otras cosas. Claro, porque se ha parado la inflación acá, seamos sinceros, con una brutal recesión. Sobre todo una recesión al nivel del consumo, ¿no? Al nivel del consumo. Y fíjate vos, en materia yo veo que se abren negocios de ropa y cierran, sobre todo en esta cuadra, que yo Así suelo es, mirar cada así rato, es. abren y cierran Hay los 6 o locales. 7 Sí, sí, locales sí, sí, ahora desocupados sí, sí, en la zona. sí. Porque no hay dinero, no hay quien compre, sobre todo en temas ropa, ¿no? Mm. Y bueno, y han invadido en el buen sentido, digo yo, pero esas firmas, esas grandes firmas, ofertas. Y la gente, obviamente, que si quiere comprarse un jean que va al otro lado y vale 150.000 y acá consigo por 40, Ujú. Claro, sí, no no hay mucho que hay pensar. mucho que pensar. Así que, Jorge, el humor social, creo, y de acuerdo a tu descripción, tendría que estar al rojo vivo en las calles, y no está al rojo vivo en las calles, porque creo que las personas piensan, estamos pagando la deuda de los anteriores gobiernos kirchneristas, ya vamos a mejorar, pero estamos en el segundo semestre en el cual Milei y el ministro Caputo dijeron que se iba a empezar a notar una mejora y no existe. La gente, a pesar de todo, y que los índices de popularidad de Milei
y su gobierno han disminuido, como que le sigue bancando a Milei. Porque hoy, si tuviésemos que votar, el escenario es simple. En un extremo del ring está Axel Kicillof, que todavía lo ven muy pegado a Cristina, Sí. aunque él quiera despegarse, y en el otro rincón de ese ring está la reelección de Javier Milei. Lo que creo que hace falta, pero no veo ni con lupa, a lo mejor vos sí, es la alternativa de un emergente en la política argentina para dejar de pensar únicamente en el kirchnerismo, en la izquierda o en la derecha de Milei. En los dos casos mal llamado izquierda y derecha, pero para identificarlos de alguna manera, ¿no? Claro. Sí, eso es más que evidente. Evidentemente que Milei tiene, no sé si la suerte, porque él mismo ha generado esas condiciones, porque ha ejercido un liderazgo fuerte dentro de sus, entre comillas, dentro de sus locuras. Ujú. Hay mucha gente que ha conquistado, sobre todo personas jóvenes, de hasta 30 años, hombres blancos. Ujú. Ahí está, hombres blancos menores de 30 años, está el principal electorado de Javier Milei. Hay que ver las encuestas, digamos, diciendo que ahí Javier Milei llega a un 60% de adhesión en esa franja etaria. Y bueno, pero en general, yo te digo a vos que lees la política, que comentás la política, que conoces la política, todo el tiempo, digamos, si vos ves, aparte de la opción tradicional del peronismo, digamos, algún liderazgo que pueda estar emergiendo y que pueda decir, bueno, mira, puede ser, me gusta la forma. Salvo la única que está creciendo al respecto es Miriam Berman, ¿no? Sí, Pero con las limitaciones que tiene un candidato de izquierda. claro, tiene un techo, ¿no? Un techo, Mm. claro. Entonces, yo mismo en este momento, que también trato de leer un poco, de estar informado con la política, de decir, a ver, ¿a quién le va a poner vos tu voto? Ujú. Y te pones a pensar y, además, Kicillof representa, no parece, a pesar de que trata de despegarse de Cristina, tampoco puede despegarse del todo porque quiere ese porcentaje de Cristina, digamos, que tiene todavía de adhesión el kirchnerismo puro y duro. Que estaría en el orden del 25%. Exacto, y ponele menos, 20%. Ujú. Pero que es importante a la hora, primero, para alcanzar una segunda vuelta y después para ganarla. Para ganar una segunda vuelta tenés que lograr que te voten aquellos que no votaron a ninguna de las dos opciones, ¿no? Y para eso tenés que tener un discurso no demasiado extremo, bastante independiente, y eso es lo que trata de hacer Kicillof, que no lo ha logrado. Encima en el peronismo tampoco es reconocido como un liderazgo potente, digamos, para que gobernadores u otras expresiones se ubiquen automáticamente detrás. Entonces, al peronismo se le presenta durísimo en este momento, más concretamente a Kicillof. Ujú. Y creo que hoy por hoy creería que Milei tiene un poquito más despejada la cancha que el resto. El proyecto de Mauricio Macri naufragó. Decididamente, yo creo que no se va a postular a la presidencia, ¿no? Sí, creo que es el político que en mayor medida ha tenido a su disposición, perdón, a su disposición la posibilidad, digamos, de hacer crecer su figura, pero creo que a él le faltan condiciones y le falta sobre todo ambición de poder. Ujú. Porque no hay que olvidarse que la ambición de poder es necesaria en el político, en su justa medida, obviamente, y si vos no expresás esa ambición de poder y esa estar permanentemente en el ojo de la tormenta, opinando, recorriendo, etcétera, no. Y Mauricio Macri ha demostrado que, bueno, que qué sé yo, que por ahí
estamos en el momento que quema acá en la Argentina y él se va a Claro. Europa con la FIFA o se va a cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces, es una persona que no va a tener confianza porque puede haber sido, puede haber ejercido un liderazgo no tan extremo como el de Milei, de la derecha o del centro argentino, pero creo que él no quiso y tampoco tiene las condiciones para hacerlo. Y yo creo que es como vos decís, naufragó. Va a tener su incidencia en la medida de que puede hacer acuerdos con Milei, pero no es un líder que vaya a determinar nada en lo concreto. Jorge, nos quedan 5 minutos. Vamos a hablar de Corrientes, de la política, de las instituciones. ¿Cómo ves? Y acá, fíjate vos que en la foto de la asunción del Colorado Santilli, como jefe de gabinete estuvo el gobernador de Corrientes, estuvieron 13 gobernadores, entre ellos el gobernador de Corrientes. Acá mismo creo que la lectura es que no se advierte otra cosa que ponerse en la gatera de Javier Milei, ¿no? Ujú. No, quizás no de manera manifiesta, el radicalismo no tiene tampoco ni el esquema, ni ya ha dejado de ser un partido nacional para ser un partido distrital, no tiene líderes evidentes que destaquen. Y entonces el gobernador, que yo pienso y me gusta pensar como gobernador en este momento y decir, bueno, no, yo no puedo ponerme absolutamente en contra y con una alternativa política contraria a Javier Milei y puedo navegar al lado de Javier Milei. Y sobre todo porque necesito el auxilio del gobierno nacional por un montón de cuestiones que hacen a la provincia. Entonces, no es un momento fácil. Fíjate vos que Gustavo Valdés tuvo la suerte, entre comillas hablo, la suerte de tener una coparticipación que ayudó. Tanto así que se hicieron muchas obras, muchas de ellas creo que innecesarias, entre comillas, faltó dirigir mejor esas obras públicas, pero hizo muchas cosas. Este muchacho tiene más flaca la caja, mucho más flaca. Y te digo yo que he participado de un gobierno en la época del 1 a 1 donde no había un mango, Ujú. donde la coparticipación era absolutamente, digamos, un 60% de la nómina salarial. Ahí nomás te digo, fíjate, bueno, es que no solo que no sobraba para obra pública, sino que era un 60% de la nómina salarial, había que conseguir el otro 40% mes a mes. Eso significaba endeudamiento directo de las provincias con las entidades crediticias, con los bancos, porque no había tampoco una red nacional, el de la nación, del gobierno nacional, que ayude a una negociación conjunta, digamos, que posibilite mejores condiciones. Vos tenías que ir. Me acuerdo que a mí una vuelta, como estaba a cargo del Ministerio de Economía, me tocó ir al Banco de Galicia a solicitar un préstamo de 50 millones de dólares. Y allí son las condiciones del banco. Encima, para colmo, ahí te sacan de origen. O decir, digamos, no puedes quedar debiendo, te sacan ya de la coparticipación. Eso es lo que pasó en el 1 a 1, porque la gente no recuerda y sobre todo no. Y esto es lo que está ahora en este momento empezando a entrar en esa etapa. En la etapa de que no hay un mango, donde empezaron a salir las cuasimonedas y todas esas cuestiones que después tuvo en el 2001 su crisis, ¿no? Así que, bueno, por ahora creo que el gobierno sin grandes cuestiones, podría decirte, su actividad no es para tirar cohetes de gran gobierno, pero trata de Claro, esquivar. la está llevando bien, ¿no? Sí. Por lo menos cumple con las obligaciones que tienen que ver básicamente con el pago a empleados, a proveedores del Estado y demás. Y alguna Exactamente. obra provincial que está también por ahí, Exactamente, ¿no? sí. Y eso acá en Corrientes, eso es suficiente. Ujú. El correntino, fíjate vos que la crisis del 99 fue porque no se pagaron los salarios. Así es.
y no se pagaban los salarios por todo esto que te estoy explicando. La oposición se negó a la reprogramación de la deuda porque sabía que reprogramar la deuda significaría tirarle una tabla de salvación al gobierno en ese momento del PANO, de Brayar Pocar y de Tato. Entonces se negó a reprogramar la deuda y obviamente no había, se secó la caja y bueno, y ahí es donde reacciona el correntino. Pero mientras el correntino, aunque gane poco, se le paga en términos, porque no, seamos sinceros, hoy por hoy los sueldos de maestros, médicos y bueno, y gente de ese tipo son bajísimos, los sueldos de empleados públicos son bajísimos. Pero el correntino hasta ahí se conforma. Entonces, el gobierno hoy por hoy, el objetivo es pagar sueldo, mantener los servicios y hacer alguna obra que se posibilite realizarla, digamos, con los ingresos. Así que bueno, está haciendo, yo creo que este muchacho, el gobernador, no puede hacer otra cosa. Francamente está bastante limitado de hacer otra cosa. Bueno, esperemos que los vientos cambien, ¿no? Sí, esperemos. Esperemos sobre todo que las familias, la economía familiar está destruida o está bastante deteriorada, digamos. Está bastante deteriorada. Y hay paciencia con el gobierno de Milei porque no se ve otra salida, digamos. Y un poco también recordando de que no se quiere volver atrás, digamos. Así es. Jorge, gracias por visitarnos. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Jorge Eduardo Simonetti estuvo en Una Palabra. La pausa. La provincia se prepara para enfrentar las consecuencias del fenómeno del Niño. El gobernador Juan Pablo Valdés convocó a la Junta Provincial de Defensa Civil y el Comando de Operaciones en Emergencias para coordinar la planificación de la respuesta y asistencia ante las fuertes tormentas que se esperan. Entregamos fondos a cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia para reforzar equipamiento y materiales. Junto a los municipios, trabajamos en la capacitación y seguimiento de los protocolos de atención, alertas y monitoreo. Y avanzamos con obras para mejorar el escurrimiento del agua en los puntos críticos de la provincia. El clima no se puede controlar. Por eso, prepararnos es tarea de todos. Gobierno de Corrientes. Corriente soñadora, con balcón hacia el río, espejada en tus aguas, tu tiempo transcurrió entre galas de ceibos y lapachos floridos, de aquellos que el poeta más de una vez cantó. Infoduarte, comunicación integral. Director Rubén Duarte. Comprobada experiencia haciendo periodismo para vos. Todo lo que necesitas saber y todos los protagonistas que querés escuchar. Todo en un solo lugar. Radio, televisión, diario digital, redes sociales. El valor de la palabra y la información con la responsabilidad periodística de Rubén Duarte. Infoduarte, comunicación integral. Periodismo para vos. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Soy Rubén Duarte, el entrevistador.